Buenas tardes, ¿cómo están? Lo dejo acá con Gabriel Sánchez, que va a hacer una breve introducción. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Agradecer primero a los organizadores aquí del colegio, el arquitecto Mauro Quevedo, el arquitecto Noel Mícolo, por la dedicación y la convocatoria. Agradecer al arquitecto Valentín Noves, al ingeniero Luciano Grosito y al arquitecto Bernardo Pérgamo de la Fundación Libio, que bueno, hemos hecho este acercamiento para dar este curso que para el colegio es muy interesante. A nosotros uno de los pilares de la gestión es precisamente la capacitación, el dictado de cursos para traer a los arquitectos, para que estén aquí en su casa. Así que en ese sentido, agradecidos y en función de la convocatoria que hemos tenido, ya podemos decir que es un éxito porque el cupo está ya cubierto para lo que es el curso que empieza el 7. Bien. Bueno, el primer grupo, exactamente. Lo que yo le voy a pedir es que a este número que está aquí, este número de WhatsApp, si por favor pueden mandar la palabra BIM para que nosotros los agendemos. Terminada la jornada de hoy, le vamos a mandar una encuesta y alguna información más y ya lo vamos a tener ahí registrado para mandarle las actividades del colegio referidas a todo lo que es capacitación y cursos. Así que, bueno, eso va a ser ni bien terminada la jornada de hoy, le va a llegar la encuesta, ¿sí? Chicos, bueno, mucha suerte y adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias. No lo voy a usar, así que no hace falta. No cerca. Después que no se notó aquí, se puede notar. No sorteamos nada, les aviso. Bueno, yo me presento. Yo soy el arquitecto Bernardo Pérgamo. Estoy a cargo de la coordinación de todas las actividades de InView. Es una empresa que se dedica a la parte de capacitación, apoyado en las actividades de una fundación, y después también tiene toda la parte de implementaciones BIM para el sector privado. Este seminario es parte del programa de lo que es difusión de la tecnología, una nueva tecnología que se está insertando de forma más virulenta en los países, bueno, en otros momentos, no va a llevar tiempo, tal vez nosotros, en algunas de forma más oficial, en otras de forma más informal, o en demanda de mercados externos muchas veces. Entonces la idea de estas actividades como este seminario, que fundamentalmente se sienten y contar de qué se trata, para que se empiecen a meter. Hoy la información, gracias a Dios, en el mundo está abierto, en internet, así que este puede ser un puntapié inicial y ordenado, y de la mano de personas que están extremadamente capacitadas, que tienen mucha experiencia, por eso los oradores de hoy son personas muy destacadas. Vamos a hacer una primera presentación inicial, que es la parte donde va a hablar el ingeniero Luciano Grosito. Vamos a hacer un break, como para que queden tranquilos, que va a haber un break, bueno, vamos a tomar cuerpo todo, y el break también va a ser la excusa para que los que no se animaban a preguntar, que sea un error, y la idea es que yo los voy a ir retando si no preguntan, porque esa es la oportunidad en este momento de preguntar. Después por ahí, en el break, se puede acercar y preguntar, lo que sea un poco más vergonzoso. Bueno, Luciano Grosito, ¿se puede apagar una luz que sea acá? Que después no se ve tan bien. Ahora no es tan grave, pero después ¿ahí ven bien? Sí, ahí se ve. Bueno, el ingeniero Luciano Grosito recibió en la UTN el grado tuerto. Bueno, una persona pionera en BIM, por ahí los que muchos de ustedes seguramente no lo conocen, pero después aquí también pueden buscar información sobre Luciano, que es una persona que está muy conectada en la red, en la temática BIM. Es un especialista, yo no voy a leer todo, pero es una persona que ha participado en múltiples congresos, no solamente aquí en Argentina, sino que en Chile, en Perú, bueno, ha participado de BIM Valencia, ha sido elegido como orador para Phoenix, en Estados Unidos, o sea, una persona que realmente les propongo que la aprovechemos, ya que ha dedicado parte de su tiempo de trabajo aquí a dar esta conferencia.
bueno, es un profesional que no solamente domina la herramienta, sino que también hace programación dentro de la herramienta. Los que saben software saben que se pueden programar y específicamente para alguna función, para una empresa. Bueno, que es un desarrollador de software, tiene su propio software creado, que por ejemplo hay un software muy conocido, Microsoft, que es un software de cómputo, dicta capacitaciones oficiales por nivel de IPU, presenciales, a distancia, y también es docente universitario y es docente donde lo llaman. ¿Por qué él va donde lo llaman? Yo no sé cómo hace, donde lo llaman él va. Lo llaman a la Cámara de Argentina de Construcción, él va. Lo llaman por el IPU, él va. Lo llaman a la universidad, él va. Entonces, yo no sé dónde va a terminar realmente. Pero bueno, la verdad es que su pasión por la tecnología y su pasión por enseñar, creo que tiene un problema. Yo creo que tiene un problema. Pero bueno, lo dejo con Luciano y por favor participen, pregunten, consulten. Valentín, bueno, Valentín iba a presentar a hablar él, pero el arquitecto Valentín Noves, tuvimos un error de coordinación de PowerPoint, evidentemente, yo a Valentín voy a hablar después. El arquitecto Valentín Noves, me pasa que lo agrandé tanto él que ahora... o sea, es como que te presento la prueba, sí, lo dejamos con Luciano y después te presento a vos. Sí, no quiero que me... Claro. Ok, buenas tardes a todos, mi nombre es Luciano. Claro, le agrandé mucho a Luciano. Mi nombre... Mi nombre es Luciano Gorosita, yo voy a usar el micrófono porque no tenemos. Vamos a hacer la introducción al mundo BIM, ¿sí? La idea justamente es presentar una serie de cursos acerca de cómo introducirnos al BIM y vamos a explicar un poco esto de qué es BIM, ¿sí? La agenda para ahora, para la primera presentación, van a ser 3 temas. El primero obviamente es qué es BIM, digamos. El segundo va a ser una justificación de por qué justamente aprender o adoptar en este caso la tecnología BIM. Y la última parte son las dimensiones del BIM, 4D, 5D, lo vamos a ver un poquito acerca de qué es esto del BIM en sí, ¿sí? Vamos a comenzar, obviamente, desde el principio. ¿Qué es BIM? ¿Sí? Básicamente, BIM son las siglas de una nueva tecnología, Building Information Modeling, ¿sí? O sea, modelado de información para edificios. Nosotros, particularmente yo, y quizá muchos de ustedes también, venimos usando tecnología CAD, ¿sí? Con AutoCAD y demás software. Básicamente la tecnología CAD es diseño asistido por computadora. Mi experiencia es que normalmente las herramientas de AutoCAD no me asisten en el diseño, o básicamente es un tiralínea digital, ¿sí? Entonces, digamos, ahora aparece una nueva tecnología, que es esta tecnología BIM. En realidad no aparece, no es nueva, en realidad tiene bastante tiempo, hace el año 80, por ejemplo, ya hay productos de otras empresas. Aquí vamos a ver básicamente lo que es Autodesk Revit, en este caso el software, pero hay otras herramientas que vienen hace mucho más tiempo trabajando con esto de BIM, como puede ser Archicad y demás, ¿sí? Básicamente esta tecnología nueva cambia tanto la forma de trabajar, la forma en la que nosotros hacemos nuestras tareas, digamos, de gestión y de desarrollo de proyectos, que eso se ha convertido en una metodología, ¿sí? Ya se habla de la metodología BIM. Van a encontrar que no solamente hablamos de una tecnología, sino que además es una metodología. O sea, el uso de estas herramientas, porque de hecho no es una sola, son varias, plantean una serie de métodos o de formas de hacer las cosas que ya lo convierten casi en un método general, ¿sí? Acá vamos a encontrar, siempre vamos a ver este tipo de gráficos, ¿sí? Acá, bueno, faltaría el BIM en el medio, el modelo BIM en el medio, que ya vamos a ver qué es, y alrededor el ciclo de vida del edificio, ¿sí? El edificio comienza obviamente en la parte de diseño conceptual, ¿sí? Bueno, la programación de obra, básicamente, pero en la parte de diseño conceptual. Vamos avanzando en el ciclo de vida, aumentando el detalle del proyecto. Ya con un proyecto bastante definido podemos ver la parte de análisis energético, análisis, digamos, de diseño, cálculo estructural y demás. Vamos a documentar todo el proyecto, básicamente, a partir de estos modelos. Vamos a mandar a fabricar ciertos elementos que pueden fabricarse y traerse a la obra. Vamos a hacer la parte de construcción, ¿sí? Logística también y demás. Va a aparecer la parte de mantenimiento, en este caso el edificio, y luego de 50 años, 60 años o el tiempo que sea, se demuele y se vuelve a empezar. Esto es lo que se conoce como el ciclo de vida, digamos. Y básicamente BIM acompaña todo ese ciclo de vida, ¿sí? Hasta ahora quizás las herramientas CAD
ayudan en este caso a documentar o a comunicar el diseño entre, digamos, en alguna de estas fases. Pero obviamente no alcanza, ¿sí? Porque hablamos siempre de planos o de dibujos. Acá estamos hablando de una tecnología muy distinta que plantea que no solamente es una herramienta para ser, o son varias herramientas para ser usadas, sino que además la información fluye en todo el ciclo de vida, ¿sí? Es decir, la información que yo cargo en estos modelos, en la etapa de diseño conceptual o en la etapa de proyecto, se aprovecha en las fases posteriores. Y de hecho se va aumentando. Es decir, al principio tengo muy poca información sobre el proyecto, no definí ni el fabricante de las puertas que voy a comprar, no definí cómo van a ser los acabados y demás, pero a medida que voy definiendo en la parte del proyecto, esa información se va volcando en nuestro modelo BIM, ¿sí? Y después se va a consultar, ¿sí? Entonces, bueno, por eso van a ver este tipo de gráficos siempre relacionados con este concepto de BIM, ¿sí? Que básicamente son modelos de información para edificios. En este sentido, bueno, incluso van a ver que estos modelos interactúan con varios formatos de archivos y con varias plataformas, ¿sí? Básicamente estamos hablando siempre de plataformas de autoría de estos modelos, o sea que pueden crear estos modelos BIM y pueden editarlos, como por ejemplo Revit, como por ejemplo Archicad, como por ejemplo Aecosim, ¿sí? Son todas empresas que compiten en el sector de autoría de modelos, ¿sí? Y luego después tenemos otras herramientas más que van a acompañar también el proceso. Navisworks para la parte de programación y logística, Syncro es otra empresa, es decir, hay mucha cantidad de software o herramientas alrededor de estos modelos, ¿sí? Se habla de un cambio de paradigma radical. Yo no voy a ahondar en esto del paradigma porque no tengo formación en eso, pero básicamente todos los procesos del ciclo de vida que estamos haciendo hasta ahora cambian completamente, ¿sí? Y cambian drásticamente, ¿sí? Por ejemplo, un comentario, ¿sí? Actualmente en la empresa somos 5, ¿sí? Después está el que diseña, está el que es bueno en cómputos, está el que hace la parte de instalaciones y todos dibujamos. Y hay un ida y vuelta entre dibujos. Pásame la planta, yo con la planta hago el diseño de la cosa y bueno, pongo quizá en AutoCAD, por ejemplo, como una referencia externa a un plano y demás, y van y vienen planos, ¿sí? Toda esa información está toda disociada, es decir, los planos están todos desvinculados entre sí. Hay un link entre ellos, pero hay que hacer después un rejunte y empezar a pegar y demás. Estos modelos permiten el trabajo colaborativo. Es decir, yo voy a tener en mi empresa un servidor donde voy a colocar este modelo de construcción allí y los 5 que somos parte del proyecto vamos a trabajar sobre el mismo modelo, ¿sí? Entonces imagínense, yo de pronto estoy creando la parte 3D quizás del frente del edificio, mientras mi compañero está creando los planos de eso y etiquetando y haciendo cotas y demás, y mientras un tercero está extrayendo un cómputo directamente de este modelo, ¿sí? Los tres al mismo tiempo y con la misma información. Entonces eso plantea para nosotros, básicamente que somos muy latinos, plantea una cuestión de fondo que es un cambio total de la forma de trabajo. Por ejemplo, yo no estoy acostumbrado a trabajar de manera colaborativa con alguien, siempre estoy como una especie de silo. Bueno, yo hago mi estructura, vos haces tu diseño, él hace la parte de cloacas, y es como que compartimos la información que es relevante para cada uno. Acá todos trabajamos en lo mismo, ¿sí? Entonces es una forma de trabajo muy diferente porque obviamente es crítica la comunicación entre todos, es crítico el orden, porque yo no puedo tocar lo que está tocando el otro, porque empiezan a haber conflictos, y es crítico también, digamos, la cuestión humana, es decir, estamos trabajando, somos colegas y somos compañeros, y bueno, tenemos que gestionar la información de todo esto. Entonces por eso se habla de un cambio de paradigma, ¿sí? O sea, es la forma de trabajo que cambia completamente, de silos aislados, cada uno en su estudio con su parte del proyecto, a de pronto un modelo donde, por ejemplo, esto justo es un caso de la empresa en sí, pero si lo pienso a nivel de subcontratistas, si de pronto hay una empresa que me contrata a mí para la parte de diseño, pero contrata de pronto a otra persona para hacer la parte de instalaciones, y contrata a un tercero para hacer el cálculo estructural y el diseño estructural, los tres deberíamos tener nuestro propio modelo BIM de cada disciplina y juntarlos a todos. En la segunda parte de esta presentación, el arquitecto Valentino nos va a mostrar justamente un proceso de coordinación donde vamos a mezclar básicamente varios modelos de subcontratistas
Y esta herramienta permite justamente detectar interferencias, o sea, donde un elemento estructural choca contra un caño de cloacas, o una bajada pluvial, o de pronto un caño de incendio, digamos, o de pronto un ducto de ventilación choca contra otra cosa, ¿sí? Eso permite, como imaginan, es decir, un ahorro de tiempo considerable. Imagina prever los problemas que van a pasar en obra, que normalmente en la cultura latina es, bueno, se resuelve en obra, ¿sí? O sea, yo desarrollo el proyecto, hago 6 cortes del modelo y no tengo tiempo de hacer 50 cortes en todos los detalles del modelo. Lo vemos en obra, ¿no? Acá no, acá cuando construimos el modelo hay que resolver todos los encuentros, todo lo que hay, digamos, en el modelo en sí, y es una herramienta de predicción de problemas, justamente, ¿sí? Ahora bien, después les voy a mostrar en 5 minutos un poco lo que es un modelo en sí y cómo se gestiona y demás. Vamos a ver el por qué, o sea, por qué adoptar esta tecnología BIM, o por qué en el mundo se está adoptando esta tecnología BIM y de manera tan, digamos, tan drástica, porque de pronto es como que, no sé si les ha pasado, pero de pronto hay muchos estudios o empresas que empiezan a pedir, es decir, cuando contratan, que además sepan Revit, por ejemplo, que es una herramienta de BIM, ¿sí? La pregunta es ¿por qué? Es decir, ¿por qué antes no se pedía y ahora sí? Bueno, porque se viene un cambio justamente y es como prepararse. ¿Sí? Bueno, esto va a llegar de la mano de algún tipo de fórum o de la mano, digamos, de una bajada, digamos, de más de gobierno y demás, pero va a llegar, digamos. Y el cliente al final me va a pedir a mí un modelo y si yo no lo sé crear, no lo sé hacer, dejo de ser competitivo, ¿sí? Sé que es difícil, ¿no? Es una gráfica, pero vamos a ver si la podemos, digamos, desglosar un poco y entender el por qué. Porque acá está justamente la clave de por qué adoptar BIM, ¿sí? Acá tengo las etapas del proyecto, que básicamente es como si fuera el ciclo de vida, la etapa de diseño, la etapa de construcción y la parte de mantenimiento y operación, ¿sí? Y en vertical tenemos la parte mezclada, esfuerzo, costo y en este caso el efecto de hacer un cambio y demás en el modelo, ¿sí? Vamos a comenzar con la línea verde, ¿sí? La parte verde esta es básicamente un estudio de la capacidad que tengo como proyectista de influir, digamos, en los costos y en los cambios del proyecto. Es decir, si yo al principio decido hacer un cambio, la capacidad de influir es mucha, porque ni siquiera está empezado el proyecto. Pero cuando estoy en la parte de construcción, baja muchísimo mi capacidad de influir en la parte de costos y demás con un cambio del proyecto, ¿sí? Entonces esto es como una curva que va hacia abajo. Ahora bien, el rojo es la inversa, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta a mí ese cambio? Al principio que yo cambie un cerámico de un piso por otro, digamos, no me cuesta nada, si no tiene mucho costo, porque estamos desarrollando el proyecto. Pero la parte de construcción, que yo decida cambiar una tipología o una tecnología de construcción, es muy caro, ¿sí? Y obviamente en la parte de operación es muchísimo más caro también, ¿no? Entonces son las dos curvas, digamos, que definen un poco los umbrales donde se desarrollan los proyectos actualmente. En amarillo, ¿sí? Como trabajo yo ahora, con AutoCAD, ¿sí? Con dibujos y con la definición del proyecto tradicional, ¿sí? ¿Y qué sucede? Y bueno, en la etapa de diseño, mis dibujos o mi proyecto en sí, digamos, se va aumentando el nivel de detalle. Yo voy haciendo mis planos cada vez mejor porque justamente voy definiendo todas las cuestiones. Pero ¿qué pasa? Llega la parte de construcción y sigo definiendo el proyecto, ¿sí? Cuando ya debería estar definido, en realidad yo sigo porque no tengo tiempo de desarrollarlo antes y porque se van presentando cambios y con cada cambio yo tengo que redibujar los cortes, redibujar las plantas, redibujar la fachada, debería hacer nuevamente un cómputo métrico. Yo la verdad admito, yo nunca he hecho un cómputo 2 veces, normalmente lo hago una sola vez porque cuesta muchísimo hacer un cómputo métrico y cuando hay un cambio uno empieza a afectar con factores, empieza a tocar algunos, no hay tiempo de volver a hacer un cómputo de cero otra vez, ¿sí? Entonces estoy en la parte de construcción generando el mayor esfuerzo de mi estudio, ¿sí? Hasta que llegue un pico máximo y a partir de ahí ya cae, es decir, bueno, ya los planos ya son lo mejor que pueden ser, la obra ya está terminando y termino con un set de plano, digamos, excelente, pero me quedaron cosas resueltas en la parte de construcción. Esta metodología nueva, que es BIM, justamente plantea que yo tengo que resolver toda la parte de diseño. De hecho hay un solo modelo, así que no tengo varios planos, ¿sí?
van a ver que esta tecnología permite que todas las vistas generadas del modelo, plantas, cortes y fachadas, se obtienen del modelo. O sea, ya no tengo que aplicar más Monge, ¿sí? Yo te ponía la planta arriba, un corte al costado, tiraba líneas y empezaba a crear todo el corte, ¿sí? Todo lo hemos hecho, digamos, ¿no? O lo está haciendo alguien de la empresa nuestra. Eso no está más, ¿sí? O sea, acá la herramienta hace el Monge automáticamente y yo lo que tengo que hacer es aumentar o definir en todo caso lo que es el detalle y resolver la cuestión de diseño, ¿sí? La cuestión de fondo, es decir, el diseño. El día de hoy, por ejemplo, me ha pasado, estuve en una empresa en Río Cuarto haciendo implementación de esta tecnología y vimos el tema de barandas, ¿sí? Es decir, en el software, la parte de barandas es un comando que se traza la baranda, digamos, y ya está, no tiene más cuestión que esa. Pero cuando la diseñamos en este software, digamos, empezaron a aparecer cuestiones de diseño, porque estamos viendo todo el modelo en 3D y demás, que cómo termina la baranda contra el muro, que cómo se afecta contra una viga, que tengo un panel que viene vidriado del frente, cómo lo tengo que anclar. Eso obviamente en un plano no lo veo, porque en un plano son 2 líneas, en la baranda, digamos, y en un corte aparece un detalle más importante, pero justo en el corte no se ve el panel vidriado que viene de otro costado. O sea, justo el corte siempre es un caso especial y no es todos los casos. Entonces, un comando de la herramienta genera una decisión de diseño, ¿sí? Y ocurre algo muy raro, y es que el profesional que se formó para diseñar, digamos, termina haciendo eso, diseña, toma decisiones de proyecto. Cuando hoy, no me atrevo a decir que es lo que les pasa a todos. Para mí, por ejemplo, si bien yo no soy diseñador, soy más de la parte de estructura, me la paso dibujando, ¿sí? Estoy todo el día dibujando, y las decisiones que tomo, las tomo a lo mejor con 3 cortes y 4 plantas, si no la tomo viendo el proyecto en sí. Estos modelos se construyen antes de que se construya la obra, es una preconstrucción virtual. Por eso, digamos, imagínense que al estar desarrollando todo el proyecto en la parte de diseño y básicamente teniendo mi mejor legajo completo ya para la parte de construcción, acá no hay sorpresas, ¿sí? O sea, ya he resuelto virtualmente, no digo todos los problemas, pero digo quizá el 20% de los problemas más graves, los más críticos que tiene el proyecto. El resto sí son cuestiones a definir en la obra, ¿sí? Pero son más irrelevantes. Entonces, esta es un poco la fundamentación de por qué adoptar BIM, o por qué se adopta en el mundo BIM. Bueno, porque me interesa justamente resolver el diseño en la etapa de diseño y ir a la parte de construcción con un proyecto ya tecnológicamente resuelto, ¿sí? Así que bien, es un poco la curva que les quería mostrar, si bien es bastante fea, pero ese es el principal porqué de adoptar. Y este es un poco un mapa de cómo se está adoptando hoy. En realidad no es hoy porque esta es una consultora internacional, McGraw-Hill, es del año 2002 este reporte, así que tiene mucho tiempo, digamos, imagínense que ahora debe estar mucho más, pero ya hace 5 años atrás, Estados Unidos ya tenía un crecimiento de 45% de adopción de BIM, de esta tecnología, digamos, en los últimos 3 años, y más de un 400% en los últimos 5 años. Estamos hablando que en 2008 ya, en 2007, 2008, en Estados Unidos se está adoptando, la mitad de los profesionales ya trabajan con BIM, ¿sí? O sea que al día de hoy, esto ya no es nuevo para ellos, esto ya es el estándar. Es decir, cuando yo voy a hacer un proyecto en Estados Unidos, el cliente me va a exigir un modelo BIM, porque ya saben todo esto y digamos, ya está adoptado en la industria, ¿sí? Tenemos el caso de Reino Unido, que también tiene bastante adopción, digamos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Singapur, es decir, las principales digamos, las zonas de concentración de industria y demás están como bastante avanzadas, ¿sí? Y muchos de estos países ya adoptaron normas. O sea, el gobierno ya define que los proyectos de licitaciones nacionales y demás se presentan con BIM. Ya no corre más esto de presentar un plano o un set de plan, no, presentame un modelo BIM, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque de ahí se estima mejor, se hace mejor un cómputo, está mejor resuelto. Yo he visto, digamos, el legajo de licitación de obra y son un desastre, no coincide nada con nada, es decir, hicieron una fachada, hicieron un corte y se olvidaron de modificar la planta. Bueno, ya lo conocen. Entonces, bueno, este es un poco el mapa de adopción en el mundo y nosotros deberíamos empezar a aparecer ahora porque hace 2 semanas atrás se creó en Argentina el BIM Forum Argentina. O sea, un foro de BIM, digamos, de empresas privadas y la Cámara Argentina de la Construcción se han juntado y van a definir una serie de guías o de estándares
O sea que esto se viene, ¿sí? O sea, se viene de manera, digamos, como en otros países, impulsado por foros privados y en algún caso también gubernamental acerca de la adopción. Chile ya está completamente adoptado. Hoy si quiero participar en una licitación en Chile, tengo que presentar un modelo BIM, no van a admitir, digamos, planos, ¿sí? Así que bueno, estamos un poco rodeados de BIM y ya a nosotros ahora nos toca, ¿sí? Pero bueno, me gustaría por ahí mostrarles las dimensiones, se los voy a comentar solamente, no tiene tanta relevancia ahora en esta introducción, ¿sí? Pero bueno, se habla de un modelo BIM 3D, que ya imaginan qué es decir, la maqueta virtual en 3D, que quizá muchos de ustedes ya modelan en 3D, no sé, en SketchUp, en AutoCAD 3D, en 3D Studio Max, o sea, quizá algunos de ustedes hacen maquetas 3D, ¿sí? Solamente que bueno, aquí se usa, o sea, son maquetas 3D pero con información, vamos a ver dónde está la información de estos modelos, por qué Building Information Model, por qué la información de estos modelos en sí. Pero bueno, la parte de BIM 3D básicamente es el modelo en sí construido como maqueta. La parte de 4D agrega una dimensión más que es el tiempo, ¿sí? Es decir, yo voy a ver esta maqueta construyéndose a lo largo del tiempo, ¿sí? Como si fuera una simulación de la construcción. ¿Para qué? Bueno, para hacer logística, para hacer, digamos, simular fases de proyecto y para hacer control visual de, no sé, cosas que de pronto, maquinaria que no puede entrar en un lugar porque está proyectada una etapa que no lo permite, ¿sí? Eso es lo que es el 4D. Agregamos una variable más, que es el costo, y aparece lo que se llama el 5D, es decir, una simulación en el tiempo, pero con costos. Yo voy a ver justamente cómo ahí la curva esa de inversión, justamente con la simulación avanzando, ¿sí? Y esto que está acá ya es un poco gris, porque depende de los autores internacionales, va a ser a qué le llama 6D, a qué le llama 7D, y bueno, va a haber incluso ND, digamos, ¿no? Pero bueno, acá básicamente 6D se conoce como análisis energético. Estas maquetas virtuales pueden ser, digamos, sometidas a análisis, que me van a decir, por ejemplo, en un año, cuántos kilovatios va a consumir el edificio según su uso, cuál es, digamos, la huella de carbono que va a dejar en el ambiente, etc. ¿Sí? Hay una serie de software que toman estos modelos y hacen análisis, digamos, ¿no? En ese sentido. ¿Para qué? Bueno, justamente para certificar, por ejemplo, LEED. Si yo quiero hacer una certificación de un edificio LEED, acá en Córdoba sí que hay uno, en la parte de Quorum, digamos, que ya por no estaba en precertificación, no sé si certificó, pero estaba en precertificación. Bueno, esta herramienta es ideal, el BIM, para justamente validar las marcas que se usan justamente para certificar LEED. Y el 7D, bueno, ya es lo que se conoce como as built, o sea, el conforme a obra. Es decir, termino el proyecto y a mí me toca hacer un nuevo modelo BIM, pero con lo que está hecho, ¿no? Porque una cosa es lo que yo proyecto como un modelo y otra cosa es que yo después al final decidí comprar aberturas al lugar, decidí colocar cierto equipo y necesito, bueno, al cliente necesito darle una maqueta conforme a obra. ¿Para qué? Y bueno, para que el cliente después con ese modelo haga el mantenimiento, ¿sí? Imagínense que de pronto tiene que cambiar, no sé, todo el revestimiento cerámico de un lugar y el cliente a lo mejor tiene muchos edificios, no uno solo. Y para no ir a un plano, a ver, y de hecho en el plano quizá no esté, qué materiales usó y demás, en el modelo debería estar. Yo debería tocar el piso del modelo y decirme qué usé, cuánto me costó, dónde lo compré, cuál es el fabricante, etc. ¿Sí? Así que bueno, es un poco la visión de las dimensiones que tiene el BIM. 3D, 4D, 5D y demás, ¿sí? Para no aburrirlos más, ¿sí? Les voy a mostrar acá un modelo en sí. Este es un modelo, insisto, muy básico, ¿sí? Este es como el día 1 del BIM, ¿sí? Después van a ver con Valentín, que Valentín trabaja en una empresa que brinda servicios internacionales de este tipo, cómo son verdaderamente los modelos en empresas, digamos, ¿no? En empresas grandes. Este básicamente es un edificio que se usa en la capacitación, donde van a ver que todo lo que es digamos, las piezas gráficas están generadas a partir del modelo, es decir, lo que yo les comentaba de que el Monge lo hace en este caso el software en sí, bueno, esto que está acá, yo de esto no dibujé nada, esto lo que está acá, básicamente está el modelo cortado, y lo que estoy viendo justamente es el modelo que está siendo cortado ahora, con todo esto, digamos, toda la parte esta de la cocina y demás, directamente proyectada ahí. Y el modelo en sí lo tengo justamente por acá, ¿sí? Este es el modelo en sí, ¿sí? Si lo vemos, vamos a poner por acá. Es un modelo 3D, ¿sí? No tiene ninguna diferencia con lo que es un modelo, por ejemplo, de 3D Studio o AutoCAD,
Solamente que, por ejemplo, ¿sí? Este componente, la ventana, esa que está colocada ahí, digamos, ¿sí? Esta, tiene lo que se llaman parámetros, ¿sí? La información de los objetos aparece acá. El ancho de la abertura, 1,60 m, el alto, 1,50 m, ¿sí? Y esta ventana en particular, digamos, es un objeto paramétrico y es flexible. ¿Qué significa? Que yo cuando lo creé, porque de hecho lo hice yo, por lo feo que está, cuando lo diseñé en esta herramienta, le he dado una serie de parámetros, por ejemplo el largo y el alto, para que yo cuando cambie esto, automáticamente se cambie el modelo, ¿sí? Si yo ahora hago la prueba de poner, por ejemplo, esta ventana, no debería, pero lo voy a hacer, ¿sí? 2 metros, ¿sí? Lo voy a aceptar, y en todo el proyecto, las aberturas, que son de esa tipología, que son del mismo tipo que acabamos de poner, se agrandan todas, ¿sí? ¿Y eso en qué repercute? Y bueno, repercute justamente en la parte, por ejemplo, de fachada, ¿sí? Donde ahora las aberturas son más grandes, ¿sí? Y si ven, yo estaba eligiendo en el modelo 3D, estaba eligiendo la abertura, y en realidad eso que está acá no es un dibujo, es la abertura en sí, ¿sí? O sea, yo estoy trabajando con una vista, pero del modelo, ¿sí? No es un dibujo que de pronto se extrae y se dibuja en líneas del modelo. Es directamente la vista del modelo en sí. Entonces, imagínense, cuando yo hago este cambio, ¿sí? De pronto, no sé, podría ir a evaluar, vamos a hacer una sección aquí, ¿sí? De qué forma afecta esto, no lo afectemos, ¿no? Pero de qué forma podría afectar esta vinculación con la parte de la estructura o de la losa, ¿sí? Podría agrandar un poco más acá, ahí veo que está la viga, está la losa, está, digamos, la parte del piso, etc. Y esto es lo que les comentaba yo. Hacer un cambio en estos modelos es muy rápido, muy sencillo, ¿sí? Pero la clave del BIM no es la rapidez. No importa, no se trata de que yo lo hago más rápido el dibujo. Se trata de que cuando yo hago un cambio, puedo evaluar en el entorno en sí del proyecto, de la plataforma en sí, puedo evaluar cómo repercute ese cambio, ¿sí? Y si yo tengo, por ejemplo, acá en la parte de tablas, por decirles, si tengo un apartado de tablas, esta es la parte fea del BIM, que los cómputos que yo les comentaba que salen del modelo no son automáticos, o sea, yo tengo que consultar una serie de tablas horribles, donde yo puedo, como si fuera un Excel, tener un listado de objetos, pero lo tengo, no tengo que contarlos, digamos, lo voy a tener. Si yo voy, por ejemplo, a la parte de ventanas, ¿sí? Voy a suponer que voy para acá abajo. Fíjense que son muchas tablas, ¿no? Pero bueno, es una tabla por cada categoría de objetos que hay, ¿sí? Bueno, en el nivel del piso 1, en el nivel del piso 2 y en el nivel del piso 3. Ventana de aluminio, vidrio entero, 50 por 1,50. Y la que yo modifiqué es esta, la de 2 hojas corredizas de 1,60, ¿sí? ¿Y qué tengo? Bueno, básicamente, en este caso el software me hace un conteo. Voy a ocultar esta columna, ¿sí? Me dice que hay, por ejemplo, en el piso 1 hay 4 unidades de estas, en el piso 2 hay otras 4, y en total, bueno, tendré que, acá está desglosado por pisos, ¿sí? Entonces, imagínense, yo ya no cuento los objetos, me cuenta el software. Yo ya no dibujo las vistas, las dibuja el software. ¿Qué me toca hacer a mí en este caso? Diseñar, elegir o hacer variantes o mejorar esos diseños, el proceso de diseño, ¿sí? Y también es cierto que también hay un trabajo, tampoco es todo automático. A mí me toca básicamente, por ejemplo, perdón, me toca agregar detalle a los dibujos, digamos, que tiene en este caso el software, digamos, ¿no? O sea, me toca acotar, me toca poner las designaciones y demás. De eso no me salvo. O sea, el software no acota automáticamente, los elementos no se colocan su etiqueta automáticamente. Me toca a mí. Pero imagínense que esto no me consume a mí el proceso, o sea, no tengo que pensar en eso. Yo antes tenía que, cuando estaba dibujando, tenía que pensar cómo era el corte, proyectarlo, y si estaba etiquetando esta columna, yo, bueno, esta es la columna 1, y si copio la etiqueta de otro lado, guarda que esta es la 2, y tengo que pensar. Acá, esta columna en particular, por ejemplo, que está ahí, y lo tengo en la parte de estructura, ¿sí? Esta, ¿sí? Es la columna 2. Y esta columna 2 va a aparecer, digamos,
ese nombre que yo te di a esa columna en particular, en realidad se lo di a todas las columnas que son de 25 por 25, las llamé columna 2, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando voy a la parte de planos, por ejemplo, de estructuras, está por acá, digamos, acá, esas columnas se van a etiquetar solas. Esto yo no lo escribí, ¿sí? Esto que está acá lo puso el software en función de la información que está en el objeto, ¿sí? Entonces imagínense cómo cambia la forma de trabajo. Ya no tengo que dibujar más, ya no tengo que usar mi cerebro para pensar en estas minucias que son de una herramienta de dibujo. Yo estoy directamente validando si puedo o no adoptar este diseño y si esto repercute o no, o si puedo bajar los costos, en algún caso. Bueno, eso es un poco comentarles cuáles son las características de esta tecnología, ¿sí? O sea, dibujos automáticos, la información la completo yo, pero la información está en los objetos, así que si yo tengo un poco de, digamos, un criterio, empiezo a nombrar estas tipologías y las que son todas iguales se van a etiquetar solas, ¿sí? Los cortes los genera el software y las tablas de cómputo me las da el software, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver otra que es un poco más relevante, la parte de muros, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, acá, para mostrarles, por ejemplo, que este muro que está acá, que el muro está cortado, ¿sí? En realidad tiene en su interior una serie de capas, ¿sí? ¿Qué capas? Bueno, las que son nuestras, digamos, ¿no? Un azotado hidrófugo, el revoque grueso exterior, el material de frente, el ladrillo en sí. Yo defino toda la tipología de lo que van a ser, digamos, la tecnología que voy a usar para construir, en este caso la mampostería y demás. ¿Y para qué la defino acá adentro? Y bueno, porque después el software me va a dar los metros cuadrados de eso. Me va a decir cuántos metros cuadrados hay de cada una de estas capas. ¿Para qué? Y para justamente confeccionar mi cómputo métrico. Y no tener que andar en AutoCAD haciendo regiones o polilíneas. Y solamente hago polilíneas de lo que veo. Hay cosas que no las veo y me puedo olvidar. Yo de hecho, a mí me lo contaron, yo no estuve, pero la época donde aparecieron las calculadoras, mucha gente desconfiaba de lo que la calculadora decía y hacían la cuantita al lado, digamos. Acá también, yo la primera vez que usaba esta tecnología, yo no sé si cuenta bien, no sé si computa bien. Entonces, digamos, yo seguía haciendo mi cómputo, de hecho porque mi jefe no había adoptado esto, yo lo adopté en paralelo, yo dibujaba los proyectos para, en este caso, un arquitecto, y cuando tenía tiempo libre, tenía bastante tiempo libre, también construía el modelo este. Y después hacía el cómputo tradicional y verificaba con Revit, en este caso con el software. ¿Y qué pasaba? Que este software me decía, te olvidaste la chimenea, te olvidaste el hogar, te olvidaste algo que no había un corte donde yo no lo vi, digamos, ¿no? Entonces después uno dice, bueno, ya está. Yo la puse a prueba, verifiqué que me da bien los cómputos y de hecho no se olvida nada. Yo por ahí me olvido algunas cosas, el software en particular no, ¿sí? Pero bueno, como les comentaba, si bien yo defino la tipología en este caso de los muros, también tengo, por ejemplo, una tabla, en este caso de muros, donde van a estar justamente todos los materiales. Vamos a ocultar esto. ¿Sí? Y los tengo también para el piso 1. ¿Sí? El hidrófugo que tengo que comprar, que tengo que computar, van a ser justamente estos metros cuadrados. O estos volúmenes, este es el área, perdón. 125 metros cuadrados. Y ladrillo de 10, esto. Y de esto, esto. Piso a piso. ¿Sí? Y esto es parte del proyecto en sí. Es decir, yo el próximo proyecto nuevo que empiezo, estas tablas ya están cargadas. Yo empiezo a crear los objetos en el espacio y demás, y van a empezar a aparecer acá. No tengo que actualizar nada y demás, ¿sí? Entonces, eso plantea, por eso les digo que el trabajo cambia completamente, ¿saben? Más que uno sigue pensando igual cuando está construyendo modelos en cómo se va a ver en el plano, es otra cosa, es una cosa completamente diferente. Y imagínense, como yo les comentaba, si además somos tres, yo estoy haciendo esto, la otra persona está modelando una parte del piso 4 y otro está haciendo la parte de estructura. Hay que ponerse de acuerdo, ¿sí? Porque si no empezamos a tocar y demás. Pero bueno, cambia muchísimo la forma de trabajo, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco, un poco lo que me interesaba mostrarles acerca de estos modelos. Una última cosita más, estamos justo en tiempo, y es, esto solamente es arquitectura de estructura, pero también es para la parte de instalaciones. Esto es una vivienda muy sencilla, digamos. Acá también yo por ejemplo me doy cuenta de que no soy plomero, así que hay cosas que no las puedo resolver, pero de pronto plantear un diseño, si imagínense si yo fuera plomero y tuviera el criterio para definir por dónde baja cada cosa, por dónde va cada cosa, digamos,
y que además después yo pudiera enfrentar este modelo contra la estructura. Me estaría diciendo justamente el software, mira, no podés ir por acá porque por ahí pasa la fundación, ¿sí? Y lo voy a ver acá, digamos, con un costo de gabinete, no es un costo de obra, que en la obra se paran, bueno, llamen a alguien, me llaman a mí a la oficina, yo voy al plano, no tengo un corte de eso, me tengo que inventar el corte, sí, ¿sabes que sí? Pasa por ahí. Bueno, y ahora decidamos, ¿qué hacemos? Bueno, entonces bueno, voy a mostrar justamente, ahí está el problema, ¿qué hacer? Bueno, los corro o busco otra ruta, digamos, y vuelvo a empezar, digamos, ¿no? Entonces, estos modelos son iterativos, uno va haciendo, digamos, va planteando un diseño, insisto, quizá esto sale de una persona que tiene su propio estudio y la estructura sale de otra persona que tiene su propio estudio y nunca se juntan para ponerse de acuerdo cómo son estas cosas. Pero van a ver después, cuando le comente a Valentín un poco cómo es, aparece un nuevo rol en los proyectos, que es el coordinador BIM, que agarra los modelos de toda la gente y los hace colisionar entre sí y después te llama. Venimos de estructura, venimos de la parte sanitaria, ¿qué hacemos con esto? No, bueno, yo no me puedo correr porque tengo no sé qué. Bueno, sí, yo puedo correrme, pero tampoco me puedo ir muy por acá porque no sé qué. Lo resolvemos en el estudio, en la etapa de diseño, ¿sí? Y ese problema ya no va a estar más en obra, ¿sí? Ya es un problema menos. Y de pronto a lo mejor era crítico, ¿sí? Aparte de que, bueno, de que todas estas cañerías, también tengo los largos, también puedo computar la cantidad de codo y demás, ¿sí? Para, si no me creen, digamos, está acá las tablas, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a la parte de tuberías, ¿sí? Acá. Y acá voy a tener justamente para cada... ¿Vamos a ver esta? Para cada tipo de tubería, por ejemplo, agua fría, ¿sí? Del 20 tengo 16 metros, esto está en metros, dice, sí, bueno, no veo muchos números ahí, pero son 16, está en milímetros, ¿sí? Debe estar 16, o ahora estoy en duda de cuál es la unidad de esto, ¿sí? Pero acá tengo el cómputo básicamente de los metros lineales, en este caso de cada uno de los tipos de tubería para cada sistema en particular. Acá tengo cloacas, agua fría, ¿sí? Y tengo gas, por ejemplo, y agua caliente, ¿sí? Y está todo ahí, yo no lo tuve que computar. Yo lo que sí hice fue modelar eso con una herramienta de software, en este caso con este software Revit, pero el cómputo básicamente lo saca el software en sí, ¿sí? Así que bueno, con eso un poco doy fin a la parte, digamos, de la introducción un poco al BIM, ¿sí? Acerca de qué es BIM, un poco retomando acerca de justamente comentarles qué es el BIM. Es básicamente una tecnología, pero también ahora es una metodología de trabajo, o sea, porque cambió todo. ¿Por qué? Bueno, por esto que veíamos de prever errores y demás, y aumentar la productividad de la empresa en cuanto a mayor calidad de mis planos y mi proyecto y demás. Y bueno, un poco las dimensiones de lo que planteaba todo esto, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Vamos a aprovechar para hacerle algunas preguntas cortas a Luciano, después hacemos un break y volvemos a la segunda parte del charla. ¿Alguno quiere preguntar algo? Al modelo se le puede agregar lo que es el movimiento suelo. A esta herramienta en particular, Revit, por ejemplo, no tanto. Hay una herramienta de esta misma marca que se llama Civil 3D, por ejemplo, que esa hace todo lo que es movimiento de tierras, hace perfilería de caminos, o sea, es como que la empresa, particularmente Autodesk, que es la que tiene todos estos productos, tiene su producto, en este caso, para cada uso. Lo que es infraestructura y movimiento de suelo es usar Civil 3D. Digamos. Básicamente en Revit lo que puedes hacer, puedes plantear una topografía, puedes plantear, es decir, es más pensado para la construcción estadounidense, o sea, planteas una plataforma de nivelación, te va a dar el movimiento de suelo de esa plataforma, pero nada más, es decir, no puede empezar a hacer excavaciones, terraplén y esas cosas, ¿no? Hay unas add-in de gente que programa, que es muy grosa, que de pronto te permite hacerlo, pero la herramienta en sí, como caja que viene nueva y vos la abrís, no tiene la herramienta para hacerlo, ¿sí? Como que tenés que o adoptar una add-in que otro desarrolló que haga terraplenamiento y demás, o usar el otro producto que tiene Autodesk que es dedicado a eso, ¿sí? Más que todo apuntaba a la parte esta donde vos le invertís la cronología de obra, Sí. con respecto, suponete, a la provisión de hierro, que te viene el camión con las lingadas de hierro que te ocupan un montón de lugar, Claro. y tenés, por ejemplo, el revoltijo de tierra de los 8 metros por abajo de las cocheras. Claro.
Bueno, en ese caso también se usa para logística estos modelos. Por eso Vos podés mismo, estimar el sí. volumen de excavación y modelar o colocar en estos proyectos un volumen, algo que te un poco grafique lo que va a hacer, y si después hago un 4D en el tiempo, yo puedo justamente qué hago en esa tierra, la pongo por acá, la muevo, la llevan, es decir, pero bueno, es más conceptual, o sea, hay que verlo como algo que de pronto la herramienta no tiene, o sea, no hay un comando para justamente que me haga una excavación y eso que sobra lo convierte en un objeto 3D, ojalá, porque no está, digamos, pero bueno, yo puedo hacer unos artilugios para justamente el problema de logística que vos decís, que es cómo hago el acarreo o cómo hago algo que de pronto tengo mucho material en obra, dónde lo ubico. Bueno, se suelen hacer, digamos, justamente geometrías muy básicas que representan básicamente cuánta superficie va a ocupar, qué altura aproximada va a tener y cómo va a molestar. Y en el tiempo dónde lo voy a, digamos, dónde lo voy a ubicar. Eso sí se suele hacer. ¿Hay más que tengo otra pregunta? Sí, una Sí. consulta, mira. Yo hice un curso de rally hace varios años. Bien. Y después, bueno, justo ahora se ve que este año nosotros quisimos implementar el estudio. Cuando yo era estudiante había hecho el curso de rally, nunca lo había aplicado. Y justo entramos en la plataforma donde estaba usted dándolo, hice un par de cursos. Bueno, lamento. Yo quería, Sí, usted Sí, había por eso. decidido los ejercicios, bueno, que le va mandando una vez que uno avanza. Sí. Yo quería saber, o sea, este curso va a ser de rally exclusivo, hasta qué momento va a llegar, qué instancia o qué vamos a ver, porque ahí vi que usted estaba haciendo instalaciones. Claro, curso, tiene dos módulos. El módulo 1 es el módulo de arquitectura, que básicamente es la construcción arquitectónica en sí, digamos, y el módulo 2 va a tener la parte de estructura e instalaciones. Está dividido en dos, digamos, ¿no? O sea, la primera parte es para hacer básicamente arquitectura de viviendas y demás. Para ser municipal vamos a ver bien, o sea, armar todo el... No se llega, normalmente son 8 clases, o sea, normalmente vos ves el concepto de cómo armar un plano. Después que vos a ese plano en realidad tenga una carátula municipal, es una cuestión de elegir un objeto y cambiarlo por otro. Es decir, no está enfocado el curso a aplicarlo a presentación municipal, digamos. Pero vos vas a ver justamente el concepto, por ejemplo, de cómo crear un plano con un cierto rótulo, y después incluso te puedo dar el rótulo municipal, vos lo reemplazás. ¿Y qué tiene el municipal respecto de un legajo técnico? Y bueno, más vistas y en menor escala. Bueno, yo no les mostré, pero acá, cuando yo cambio la escala de una vista, automáticamente el software me escala todo, no tengo que volver a dibujar nada. Entonces es la aplicación de un caso especial, pero digamos, el curso te va a dar la posibilidad de construir el modelo, digamos, hacer los planos y las vistas a partir de ese modelo y hacer un cómputo básico de eso, en 8 clases. ¿Sí? Con esas herramientas básicas vos vas a poder después tomar otro curso más avanzado o dedicarte, digamos, a implementar eso. Pero después el otro módulo, la estructura e instalación. Lo mismo, cómo construir el modelo de estructura y cómo documentar esa estructura y cómo hacer ese cómputo de la estructura y cómo crear ese modelo de instalaciones, cómo documentar esa instalación y cómo sacar el cómputo de eso. Todo en este mismo curso, digamos. Exacto, sí, Y una Esos dos consulta, por último, módulos. ¿Sí? porque nosotros cuando se mi idea de implementarlo en el estudio, y yo ahí, por ejemplo, ahí que vos mostraste el 3D muy duro, Sí, que o sea, vos vas a mostrar algo de eso, de cómo se puede tocar o se puede exportar a otro programa. No hay tiempo. Te digo la verdad, no hay tiempo. Sí. La última clase suele ser, por ejemplo, renderizado, que después cómo hacer una vista exterior y demás. Este no es el software ideal para eso. Imagínate que estamos hablando de algo que va a ser un estándar en la industria y es un estándar aplicado a la construcción. Es decir, el render es más una herramienta de venta, es una herramienta de convencer. Y suele ser bastante falso, o sea, tiene el mejor sol, la mejor luz, el mejor personal caminando y el mejor árbol. Y resulta que después la obra eso no es así, o sea, está muy lindo de frente, pero de atrás es horrible. En realidad poder exportar el modelo A a cualquier otro otro programa y exacto, después se exacto. genera un renderizado. Yo Claro, hice claro. una prueba de Lumion, pero yo pensaba, no sabía, o sea, yo lo he usado el programa, pero pocas veces, si se podía mejorar, o sea, dentro del 3D, Esto, del modelo vos salís Sí. a otro producto, ¿no? Y hay muchos productos que están alrededor de esto del BIM justamente porque son aplicaciones más específicas para eso. Por ejemplo, esas tablas son horribles, pero yo tengo una ADIN que de pronto voy a exportar directamente a Excel y trabaja en Excel, o sea, no va a trabajar en esas tablas que son muy duras, no puedo copiar y pegar, saco Excel y trabajo en Excel. Entonces, digamos, por eso se habla de que esto es una metodología de trabajo, porque hay flujos o procesos que se dan con otras herramientas y no queda solamente en Revit, o sea, es como se abre el abanico. Vamos a ver cómo trabajar para esto.
Sí, la exportación, sí. Sobre todo, Sí, la interacción, claro. Quiero que van esto, o sea, es un curso de 8 clases y las implementaciones en empresas reales, a mí me suelen llevar de 25 a 40 sesiones de trabajo. Es decir, obviamente que cuando vos querés implementar es algo distinto. Normalmente es bueno que tu persona esté capacitado en la herramienta, pero después hay mucho ejercicio por detrás que tiene que ver más con la cultura de cómo trabajan ustedes. Van a tener que empezar a crear sus propias flechas, sus propios componentes, sus propios bloques, o sea, entonces todo eso obviamente no hay tiempo en el curso. En el curso te va a introducir la herramienta, te va a mostrar un poco qué hace, cómo trabajar y después cómo eso lo implementas a tu empresa es otro cantar. Cada empresa es un mundo. La gran diferencia, sí, claro. Sí. Sí, por ahí la gran diferencia de tomar el curso es que en 8 clases, que es muy poco tiempo, es muy rápido, porque en 2 meses aprender el software de forma ordenada y coherente. Con esa base, libre conexión a internet, pueden avanzar hasta donde quieran prácticamente. Después pueden volver a decir, bueno, me meto en la parte de instalación y estructura. Tomo un curso en cualquier lado, que sepan que sea un referente de la persona que lo da, y avanzan rápidamente. Ustedes lo que están tomando un curso, como es presencial o online en vivo, los graduados por ahí no tanto, lo que están haciendo que es, están ganando tiempo, que están recibiendo la información muy ordenada y coherente, y preguntándole a alguien las dudas. Con esa base fuerte, uno sale a aprender, por ahí pesca una cosa acá, otra allá, lo que me dice uno, el otro, y va completando, digamos, su avance o el instrumento, la herramienta. O sea, esto es, como dice el ingeniero, un puntapié inicial, pero ordenado, con concepto. ¿Cómo hay que hacer cada cosa? Porque si empiezo con un video de YouTube, la clase 3, y me copio con la clase 8, y me fui a la clase de solamente que las 12, siguiendo a alguien en YouTube, sí, van a aprender, pero hay que ver cómo queda. Es como, usted sabe, todos usamos AutoCAD. ¿Hay un uso igual a otro? No. Entra una empresa y hay que acomodarlo al tipo para que use AutoCAD igual que lo otro. Bueno, la idea es que esta tecnología es más compleja y no se puede leer tan desordenado. Entonces se puede empezar tan desordenado porque lo que van a lograr es frustrarse la tecnología. Imagínate que yo te presento la tecnología AutoCAD y te digo gestión de capas, gestión de bloques, bloques dinámicos, gestión de dibujos, espacio papel, espacio modelo. Pues sí, el día 1 va a decir esto es una cosa que te toca aprender, va a llevar años. Y sin embargo, el día 1 que vos te enfrentaste a la herramienta AutoCAD, sí, empezaste a tirar líneas, después avanzaste más y aprendiste que había bloques, que había capas. O sea, es como un proceso natural. Pero, digamos, si vos te dijeras, yo te dijera hoy, ¿hubiera preferido aprender AutoCAD 10 años antes? Me hubiera dicho sí, lo más imposible porque yo sé que es la herramienta que hoy uso como estándar en la construcción en Córdoba. Bueno, esto es lo mismo. Convendría, digamos, que vos aprendas a usar esto lo antes posible porque te va a llevar tiempo implementarlo en tu empresa, digamos, de la forma que sea, ¿no? Pero normalmente es tiempo y es cultural. Si nosotros modelamos muy al detalle y la otra empresa modela menos porque resuelve más en obra, o sea, es como una cultura personal de cada empresa. Pero digo, no, tampoco te asustes porque yo te muestro todo esto, después el arquitecto va a ser peor, porque cuando ves los modelos que vienen de afuera, te va a querer morir, pero siempre hay un día 1, o sea, y el día 1 es, mientras más ordenado, mejor. Entonces, digamos, a partir de ahí vas a poder empezar a implementarlo. Y bueno, y después cuando comparás con otro, hablas con un colega que de pronto también lo tiene, y vos cómo hiciste para hacer esa estructura. No, es fácil, yo te voy a pasar es otra cosa, digamos, ¿no? Ya es como que dice una biblioteca que te pasan, algo que te bajás, pero ya sabes de qué se trata. Entonces un poco el curso va a ser acerca de eso, introducirte en esto, manejar modelos, crearlos. Quizá a lo mejor a vos te va a servir como un refrescar memoria, tampoco te voy a enseñar cuando te enseñaron, digamos. No, por eso me preguntaba hasta dónde llegaba Claro. el alcance, Claro. y porque hay cosas que nosotros, o sea, ya pasó bastante tiempo y nos está costando implementarlo porque no es tan sencillo, No, claro. tiene su complejidad como vos decís vos, y lo que sí notamos, o yo por lo menos, si vos querés hacer algo puro o algo distinto, como que lo vería bastante estructurado, no sé si vos algo de eso. Pero mira esto, ¿sí? Hoy me pasó eso en la empresa donde estaba en Río Cuarto. Tenían era un portón levadizo, ¿sí? Y estaba en esquichado. Bueno, tráelo. Es decir, no va a ser un objeto flexible, no va a ser como yo puse un número y que cambió, pero digo, va a estar el objeto, digamos, si vos lo vas a comprar eso, lo van a dar a fabricar, traelo al modelo BIM, digamos, tampoco te hagas tanto rollo, pero traelo y lo importas con un formato, digamos,
lo haces parte de tu modelo y aprovechar la gran información que el fabricante tiene, cuánto te costó, etc. Digo, no es que empiece y termina todo acá. Es decir, hay mucho flujo. Es más, vos tenés un montón de información en AutoCAD ahora que la vas a aprovechar acá. Es decir, no te voy a decir, empezá de cero. Bueno, a ver, los bloques son todos de cero. No sé, empecé a dibujarlo. No, agarro todo lo que yo ya tengo, importo todo, lo convierto a Revit y lo aprovecho. ¿Sí? Pero digo, hay mucho trabajo por hacer. Entonces, lo ideal sería, mientras antes mejor, ¿no? Porque después viene, cuando aparezca un proyecto donde te exijan 1000 y vamos a hacer 5 compitiendo. Y si vos estás medio como que te cuesta un poco, entonces lo ideal sería que vos seas más competitivo lo antes posible, ¿no? Pero digo, imagínate que hay mucho software interactuando alrededor y digo, van y vienen, no es solamente que de BIM sale algo, también entra, ¿sí? Entonces hay que un poco buscar esa interacción entre programas. Sí. Bueno, primero que nada les presento al arquitecto Valentín Noves, arquitecto profesional recibido acá en la Universidad Nacional de Córdoba, así que es de la casa, no como este Santa Teresa, pero este por suerte de acá y arquitecto, no como aquí también. Este de la casa, de la casa. Bueno, tiene el título, está recibido en Construction Manager. Actualmente desarrolla su tesis de MBA, es Project Manager en NGWorks. Bueno, NGWorks es una empresa de las empresas grandes que hay en Córdoba, que trabajan a nivel internacional, en gran volumen y calidad. Hay varias empresas grandes, esta es una de estas grandes empresas. Él allí tiene mucha responsabilidad porque lidera los proyectos de mediana y gran escala. Está especializado en la parte de innovación y desarrollo, en la parte de informática y desarrollo de software, así como Luciano también programador dentro del software y desarrolla sus propios software. Bueno, ha participado en un montón de congresos, también como Luciano, en la ruta viajera del BIM, en Perú, en Chile. Bueno, ahora va a participar en la University de Las Vegas, pero ya había participado antes. ¿Es la segunda participación? Como ahora es la primera. Es la primera. Es que es muy difícil que te seleccionen y te elijan como orado. Bueno, dicta capacitación oficial en Autodesk, sobre todo en la temática BIM principalmente, es instructor certificado por Autodesk, también como Luciano, y posee, también como Luciano, no sé si lo dije o estaba, las certificaciones profesionales en el software de la última versión. O sea, no todo el mundo tiene una certificación profesional del software actual. Es un examen internacional como el TAL Certificate, por ejemplo, en inglés. Bueno, es lo mismo. Y es un nivel bastante elevado del examen, es bastante difícil. Yo no me rindaré. Bueno, lo dejo con Valentín. Gracias. ¿Tienes el micrófono, Valentín? Tal, sí. Hola. Ahí está, sí. Prefiero el micrófono para no ser menos que Luciano. Me voy a este software que, como ven, tiene un paneo muy veloz, nada que ver a Revit. Y yo lo que he hecho es seccionado este edificio. Es tomado simplemente una lonja de un solo piso para tener un orden, para coordinar un piso, porque muchas veces inclusive son tan grandes los edificios y se quiere avanzar tan rápido con esto que muchas veces el plomero que está trabajando en la mitad del edificio no es el otro. Es más, inclusive yo he estado en proyectos que hay 40 o 50 personas BIM trabajando al mismo tiempo. Porque sucede. Porque al tener esta ventaja de que poder progresar antes de construir, uno quiere hacerlo lo más rápido posible. Entonces, bueno, empiezo a tratar más profesionales. Estoy acercando. Esta es una vista superior. Yo lo que estaría viendo acá son todas las instalaciones que tiene un edificio. Y lo primero que me interesa a mí es saber, bueno, dónde están los problemas, ¿no? Eso es la típica y la diaria que nos pasan a todos. Entonces, este software lo que tiene es una herramienta muy sencilla que se llama detector de diferencias o Class Detective en inglés. Lo que hace es, por ejemplo, yo he seleccionado, ahora vamos a ver si lo puedo agrandar un poquitín para que lo vean mejor. Esto que dice Mechanical HVAC es aire acondicionado. Yo tomo todos los ductos que tengo en el edificio y digo, bueno, quiero saber dónde estoy teniendo problemas con el aire acondicionado
y todo el resto de las instalaciones. Entonces fácil, selecciono aire acondicionado, me voy y digo, bueno, quiero saber contra electricidad, agua, estructura, ahí serían los cambios de precipitación, gas, dreno, etc. Y le doy como correr un test. Y acá me empiezan a aparecer, para ver cada uno de estos puntos, dice clash, interferencia en inglés. Yo cuando voy apretando, la pantalla se va moviendo, cada vez que aprieto se va moviendo, y me va llevando a diferentes puntos. Yo, bueno, este que dice clash 5, interferencia 5. Ahora vamos a correr esto un poquitito. Esa caja que ustedes están viendo ahí, la puedo tocar y puedo ver las propiedades y saber qué es, no es cierto, no es que yo lo sé porque ya lo he trabajado, pero esto es un panel de electricidad. ¿Qué está pasando? Es un panel donde acá deberían ir bajando todos los conductos. Nosotros por lo general inclusive lo que hacemos es, ven que el panel va dentro de la pared, pero ven que hay una caja que sobresale. Bueno, esa caja que sobresale sería la apertura del panel. Nosotros lo ponemos, porque ahí no puede ir nada. O sea, si vos pones algo al frente de esa puerta, no se va a poder abrir. Que muchas veces pasa eso, eso es un clásico también por ahí. Ponemos paneles en cualquier lado, no puedes ni abrir el panel. En cambio, de esta manera, yo sé que cualquier cosa que choque con esa caja blanca, hay un problema porque no se va a poder abrir la tapa del panel. Y para arriba, yo le he marcado como una caja completa para asegurarme que no pase nada por arriba del panel, porque si no va a chocar con mis conductos, no voy a poder pasar mis conductos. Entonces, en este caso están pasando dos ductos de aire acondicionado contra mi panel. En esto, yo quiero recalcar un ejemplo que realmente es algo que por ahí viendo los proyectos de cómo avanzó esta tecnología, que es increíble. Por ahí nosotros lo que hacemos es, no sé, un ejemplo es las montantes. Bueno, el dibujante te hace una montante de 10 por 10 y después tiene que meter 8 caños en la montante de 10 por 10. ¿Qué vas a meter ahí? Y eso es un clásico que pasa, que el dibujante, bueno, no pensó en los caños que iban a ir ahí y lo hace. Entonces, ese tipo de cosas siempre es, bueno, lo resolvemos la obra, lo resolvemos la obra, lo resolvemos la obra. Acá es al revés. Teniendo estas herramientas, es al revés. Nosotros, por ejemplo, una vez nos había pasado que uno de los chicos que estaba modelando, los soportes de los caños los habían puesto a la altura 1,10 metros, al frente de una puerta. O sea, no hay forma que vayas a instalar un caño ahí. Pero bueno, se le había pasado. Como se pasan cosas en el dibujo, se le había pasado. Y en la velocidad de que había que mandar unos planos, bueno, esta persona los mandó. Se equivocó y los mandó. La persona que está en la obra ni siquiera se puso a pensar, che, ¿qué hace un caño al frente de una puerta? No, ellos instalan a ciegas, O sea, vos le mandás los planos y los tipos instalan a ciegas. A ciegas. Ya no piensan, porque ya en su cabeza está que no hay que pensar nada en la obra que hay que construir y que viene perfectamente desde la preconstrucción. Entonces empieza a cambiar totalmente el paradigma, es realmente increíble. Y los que más meten cabeza, los que antes están en la obra, que son los que más experiencia técnica tienen, se meten a proyectos y ya casi no van a obra. Es brutal el cambio de paradigma. Y no solo eso, les voy a mostrar en otro ejemplo. Más allá de esta interferencia, este software lo que a nosotros nos permite es empezar a navegar nuestro modelo. Empezar a navegar, ver, inclusive acá no estoy poniendo los materiales, pero podría ponerme a ver los materiales, bueno, ven ahí, ese picuto ahí es un caño de aire acondicionado que está mal modelado. Por ejemplo, acá me estoy metiendo en la entrada de un departamento. Estoy ocultando las paredes para no atravesarlas, puedo empezar a ver qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Inclusive, a nosotros lo que nos pasa mucho en el día a día es, claro, como vos tenés el modelo, los que muchas veces se meten a ver el modelo son los que van a comprar el departamento. Nos hemos cansado de hacer diseños y nos mandan una foto de un jacuzzi que tiene el dueño en su casa y quiere pasarla a su nuevo departamento. Porque claro, tiene las posibilidades de lo que se le ocurra. Porque ya sabemos exactamente cómo va a ser antes.
Exactamente, entonces los dueños son los primeros que empiezan a pedir cambios. Che, me va a traer esto, o podemos hacer esta modificación, no. Y uno a veces quiere matar porque uno desde el punto de vista está trabajando, ha hecho todo un diseño y te lo cambia de un día para otro. Pero esas son las posibilidades que tiene. Eso es lo bueno que tiene este software. Cambia radicalmente la forma en que lo vemos. E inclusive, la mayoría de personas que piden esto, uno por ahí diría, ¿quiénes van a pedir esto? ¿El dueño de las constructoras? No. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué? El usuario. O el inversor. El usuario y los inversores son los... O sea, ellos directamente es sí o sí. ¿Quién otro más? El gobierno. El gobierno, sí o sí. Porque sabe que con esto, al tener el conteo de materiales y todo, no lo pueden joder. Vamos a una licitación. Bueno, tengo tantos materiales en tanto en el mercado. ¿Qué me estás cobrando vos? Es así de sencillo. Es muy transparente para licitaciones. Esperemos hoy con el BIM Forum y el gobierno de Buenos Aires que está metido progrese esto, porque puede ser algo muy interesante. Inclusive, las casitas públicas de bares. yo lo que hago es, muchas veces, yo he puesto esta personita ahí, es una herramienta que tiene Navisworks, que a mí lo que me permite inclusive es saber si hay interferencias. Yo voy caminando y me va tirando las interferencias que hay con esta persona. Increíble la cantidad de veces que hemos visto a esta personita chocándose carteles en los modelos. Increíble la cantidad que hemos visto. Entonces, uno puede ir navegando y va viendo si se choca con un cartel, no. Inclusive, otra ventaja que tiene Navisworks, que esto lo hemos utilizado mucho y sobre todo la gente de empresas constructoras, que es el hecho de las simulaciones. Acá en Navisworks es donde uno puede traer un project, un Gantt, básicamente lo carga, ¿no es cierto? Carga el modelo y lo hace simular. Entonces, el control de obra pasa a ser algo totalmente diferente. Si bien para una casa puede ser más sencillo, pero ya para algo como un edificio es una ventaja gigantesca, porque uno tiene una tablet y va caminando en una tablet y va caminando esta habitación, qué es lo que, a la fecha de hoy, qué es lo que tiene que estar hecho. Y gráficamente ve y dice, bueno, esa pared tendría que estar construida, ese acabado tendría que estar, ahí tendrían que estar las instalaciones, sí, no. Entonces le permite a uno muy rápidamente ver eso. Inclusive, lo de las tablets, todo esto que le estoy diciendo, este tipo de cosas hay empresas que están aplicándolo, ¿no? Inclusive hay un ejemplo muy bueno hay una gente en Rosario que trabaja muy bien esta tecnología, que es una empresa de hace 60 años, una constructora de hace 60 años, y ellos tienen debe ser como esta, la pantalla que tienen en su empresa, y es una pantalla táctil y que se puede marcar con un marcador. Entonces la gente está en obra, el plomero, todos están en obra y todos tienen acceso a una tablet o el celular, inclusive muchos lo ven en el celular y van viendo. Esta persona dice, che, miren, estoy viendo esto en este momento, lo machean con el modelo y ven y dicen, no vamos a poder resolver eso, y le hacen marcas sobre el modelo directamente. Y ya toda esa información la gente de obra les está dando feedback en tiempo real a la gente que está en la oficina. Y es algo sencillo, es de un celular y esta gente tiene una pantalla, pero lo puedes hacer en tu computadora. Son todas herramientas que hoy tenemos, o sea, no es que estamos yendo a la NASA, no, son cosas que inclusive ya son en Argentina. Entonces, eso es lo interesante que tiene este software. Sobre todo con edificios de esta complejidad sería imposible de hacer la coordinación, si no, o se puede, pero el costo es altísimo, porque acá nosotros sabemos que estamos coordinando para el costo mínimo, o sea, vamos al costo en su mínima expresión, o sea, sabemos, tratamos de no gastar ni un centímetro de más de desperdicio. Inclusive, nosotros lo que hacemos es, sacamos todos los ductos, todos los caños, y es el milímetro, lo mandamos a una máquina de CNC que corte directamente. No, pero hay que instalar. No, que corte la máquina, directamente instalarlo. Te garantizamos que va a estar instalado perfectamente. Y eso son muchísimos el ahorro de dinero. Es impresionante. Inclusive hay gente que ya, bueno, se va a la mano con esto y lo que hace es los baños enteros, ya presamba los baños enteros y baja las instalaciones enteras de los baños. Pero bueno, esa es la potencialidad que tiene el software.
Y esa es la ventaja que tiene. Inclusive, lo bueno que tiene este software es que, tanto como Revit, yo puedo agarrar cualquier elemento, le voy a mostrar esto. Yo estoy seleccionando un elemento cualquiera del modelo y voy a buscar las propiedades. Y yo puedo entrar a las propiedades, las mismas propiedades que yo traigo de Revit, las tiene acá en este modelo. Cuando uno va navegando y todo que quiere saber el número de piezas, quiere saber el fabricante, quiere saber qué es, uno toca acá y tiene todas las propiedades de qué es ese elemento, de qué sistema es. Por ejemplo, podría ver acá mecánica superior, es decir, el aire que está ingresando al espacio. Entonces, básicamente, es lo mismo que Revit, pero nosotros trabajamos la coordinación y la simulación. Y es un software muy poderoso para eso, para hacer las revisiones de obra y las coordinaciones. Eso es un poco, y un resumen muy pequeño de lo que es la coordinación espacial, que es algo realmente interesante, porque inclusive lo bueno que tienen estos software, tanto Revit como Navisworks, es que se puede trabajar dos personas al mismo tiempo en lugares diferentes del mundo. O sea, vos estás modelando tus caños, vas viendo cómo aparecen los caños que está modelando otra persona en India, en China, en Estados Unidos, donde se te ocurra. Nosotros lo hacemos hoy en día, o sea, tenemos gente que vemos cómo va modelando y nosotros vamos modelando por otro lado y vemos que vamos a chocar y no necesariamente tiene que estar en la misma oficina. Por eso, o sea, si yo tengo un subcontratista que sabe usar Revit, bueno, que modele en su oficina y yo voy viendo qué es lo que hace y yo mismo voy modelando, o sea, voy diseñando la arquitectura. ¿No te hace muy pesado el modelo de eso? ¿Qué cosa? Que estén constantemente actualizando informaciones de cualquier lado. O que no es más fácil generar un modelo maestro que después pueda ir cargando información. No, mira, o sea, siempre va a ser más rápido más que estemos en una red local. Siempre va a ser lo más rápido, o sea, no hay con qué darle porque hay una velocidad de internet por medio, ¿no? Pero hoy en día, la verdad que lo tienen muy bien resuelto este año lo tienen muy bien resuelto a trabajar a través de internet. No, porque es como que a vos se te descarga el modelo de él y los dos tienen descargado algún modelo. Y lo único que se actualiza en internet, por así decirlo, son los cambios. Entonces es muy rápido y lo bueno que tiene también es que como que nosotros decimos que nunca deberías hacer es como en CAD. En CAD vos tenés versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. Bueno, con esto vos te olvidás. Vos abrís y se te abre desde la web, entonces sabes que sí o sí siempre está lo más actualizado. Y eso es lo bueno que tiene. No hay forma de pifiar. No sé si alguien tiene otra consulta sobre esto, si no paso a la presentación. ¿Podemos modificar en este mismo y se modifica también en el Revit? No, este yo lo uso para coordinación. Para navegar. Sí podemos estar los dos navegando al mismo tiempo, vos escribiéndome cosas. Pero en Revit también podemos estar los dos trabajando, pero ahí sí modelamos. ¿Alguien más o pasamos a la otra parte? ¿No? Bueno, yo les quiero comentarles un poco hacia dónde está migrando la industria después de BIM, inclusive acá también en Argentina. Los objetivos son, quiero mostrarles qué cambia con BIM, básicamente qué está cambiando, las potencialidades que tiene y el diseño asistido. Vamos a ir un pasito más allá de lo que mostró el ingeniero anteriormente. Yo siempre me gusta empezar con una analogía y esta siempre me parece muy buena. El Monte Everest es una de las montañas más difíciles de escalar en Europa, es una de las más difíciles de complejidad técnica. Varios me están mirando diciendo que está hablando de montañas, estamos hablando de construcción. No se preocupen, ya voy a llegar al punto. En 1938, después de años y años y años y años en que la gente intentó subirla, lo logró, creo, un equipo de 14 personas, subirla en 3 días. Inclusive muchos se murieron en el camino, a la vuelta. O sea, fue un desastre, pero lo lograron. 3 días tardaron años hasta llegar. 1938. 2015, una persona sola lo hizo en 2 horas. Y no es que estamos hablando de el auto de Fangio contra el auto de Schumacher. Estamos hablando de personas, ¿no? O sea, que
¿qué es lo que cambió? Porque no es que las personas son mucho más superdotadas ahora y realmente cambió abrumadoramente, ¿no? El clima no cambió, ¿no? Es la misma montaña, el mismo clima, inclusive peor, ¿no? El cambio climático es peor. La persona es lo mismo, pero lo que cambió fue la preparación, porque esta persona lo pensó, se entrenó probablemente mucho más, inclusive pensó en hacerlo, lo voy a hacer en 2 horas, voy a entrar, salir rápido y no voy a perder tiempo en hacerlo, y la tecnología, ¿no? O sea, no es la misma ropa que tenía antes la gente, los nuevos bastones, toda la parte técnica no es la misma. Son las 2 cosas que cambiaron. Y son las 2 cosas que con BIM vamos a cambiar actualmente. Porque en la construcción nosotros estamos, como muchos saben, muchas veces atrasados, como hace 50 o 60 años, venimos haciendo las cosas muy similares de hace 50 o 60 años. Es aquí donde voy a mostrar cómo va a afectar en la preparación, qué cosas se están haciendo y cómo está cambiando la tecnología en los procesos de diseño y construcción. Algunos ejemplos. Un ejemplo clásico es, yo como proyectista, constructor o lo que sea es, bueno, llevo a cabo un diseño, la construcción de un edificio, mi productividad es como que voy aprendiendo, voy mejorando, voy haciendo mi diseño y voy mejorando porque voy aprendiendo de lo que voy haciendo, pero cuando termino mi obra, ¡pum!, siempre hay una caída de pérdida de información. No sé, la persona que estaba trabajando renunció, yo me olvidé, no lo anotamos en ningún lado, ¿no? O sea, rara vez tenemos un proceso donde cada problema que tuvimos lo anotamos y cada persona nueva que entra sabe los problemas que hubo antes, entonces es como que largamos de este punto. No, o sea, nunca sucede eso, o sea, siempre de vuelta empezar a aprender o capacitar, o es un proyecto nuevo de otra índole que no hemos trabajado, entonces bueno, de vuelta lo mismo, de vuelta, y bueno, y vamos mejorando el tiempo, sí, como profesionales vamos mejorando, seguro, pero como que tenemos un pico de cada proyecto nuevo un mundo, y eso, bueno, es como, ¿no? Hay que sudar un poco si estamos haciendo las cosas bien o no. Con Revit, yo creo que esto, con Revit, con BIM, creo que esto va a cambiar mucho. Esto es un ejemplo del proyecto de Revit, donde, bueno, son proyectos de diferente índole, ¿no? O sea, puede ser para una edificación en altura, puede ser una vivienda, puede ser algo comercial, etc. Y tenemos múltiples proyectos. Y donde lo que se plantea es que un poco esta curva cambia. Y que no va a ser como era antes, que es, bueno, nos olvidamos de todo, chavo. Nos olvidamos de todo, chavo. Y empezar, sino que sea largarlo donde ya largamos antes. ¿Cómo es esto? Primero, que toda la información que yo tengo en un modelo, toda la información de los problemas, inclusive que yo voy remarcando que tuvimos en obra, todo queda en un modelo. O sea, si yo le dije que hubo tal problema, queda en tal modelo. Automáticamente queda en tal modelo. Queda en una base, yo inclusive puedo exportar una base de datos a Excel o lo que se me ocurra. O sea, todo eso queda en un modelo. Entonces, yo puedo hacer un trabajo manual de ver cuáles fueron los errores y eso sería bueno. Lo único que me está ayudando es que quede clarificado qué pasó. No, yo inclusive puedo, realmente de esto hay muchísimo, hay gente que inclusive trabaja en las familias de los modelos, donde si yo estuve trabajando con determinado tipo de material y tuve un determinado problema, ya directamente dentro de esa familia se coloca cuál fue el problema que tuvimos, cómo lo resolvemos, cómo resolverlo y qué cosas tener cuidado. Entonces yo cuando esa familia la voy a utilizar en el siguiente proyecto, yo tengo que cargar la información ahí. El que está modelando sabe que hay que tener cuidado en eso. Inclusive lo puedo hacer tablas, que cuando aparezca esta familia me aparezca un parámetro que diga tener cuidado con esto, ver esto, resolver esto. La última vez lo resolvimos de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es un ejemplo mínimo de cómo estamos empezando a aprovechar la información de otros proyectos y estamos creando una curva de conocimiento con mucho más pendiente de lo que hacemos antes. Y esto inclusive te lleva a el diseño asistido. Por ahí, si bien no hace referencia a lo mismo, cuando salió el CAD se decía que era Computer Assisted Design, ¿no? O sea, realmente era la computadora que se está asistiendo. Básicamente lo único que hicimos en ese momento fue cambiar el formato, ¿no? O sea, te hace lo mismo que vos hacías en papel, o sea, un poco más rápido, un poco más lindo, lo que sea, pero te hace lo mismo que vos hacías en papel. Esto no.
Esto lo que te permite verdaderamente es que el diseño sea asistido. Es donde yo pueda tirar diferentes opciones y con un clic, básicamente como mostró el ingeniero, saber, sí, bueno, esta opción 1 tiene más asolamiento, va a tener tanto más gasto calórico, me va a salir tanto por metro cuadrado el aire acondicionado. Esta, está bien, se pasa de la norma y me va a salir tanto. Esta, X, esta, Y. Yo puedo comparar, tener mis dashboards de datos y comparar entre un modelo y otro. De forma muy sencilla, antes ni siquiera de hacer un detalle. No, morfológicamente si quiero. Ya morfológicamente puedo ver qué opciones tiene. Inclusive, yo no me quiero dejar, pero inclusive hasta se toma, mucha gente lo que hace es toma información de los alrededores, de cómo son los edificios, los alrededores y cuál es la percepción de la gente. Bueno, toda esa data está online, no es ni siquiera algo que estoy diciendo que lo hacen las empresas maduras, esa data muchas veces es gratuita inclusive. Y verdaderamente eso es lo que tiene BIM, que es diseño asistido. No es como CAD, que es un cambio de plataforma, sino que aquí sí es una herramienta que nos está permitiendo muy rápidamente ver y comparar, y no estar por ahí diseñando, construyendo a ciegas. Esto, por ejemplo, yo traje un ejemplo a colación muy, pero muy sencillo. Simplemente traje los metros cuadrados. Esto lo hice en, creo que en menos de 5 minutos. La exportación de todos los metros cuadrados que yo tenía en una casa, que es la casa de ejemplo que trae de Revit. Y le dije a Revit que me calcule las frigorías y calorías que yo voy a necesitar para cada cosa con dos clics te lo hace Revit, te dice, van a necesitar tantas calorías, tantas frigorías. Entonces yo da, bueno, interesante. Y de ahí yo puedo agarrar y decir, che, ¿y cuánto me va a salir a mí? Yo tenía, por ejemplo, planeado hacerlo con ventanas de hierro, ¿no? Digo, ¿cuánto me va a salir a mí? ¿Cuánto me voy a ahorrar haciendo una ventana de aluminio? Va a ser más caro, pero después, ¿cuánto verdaderamente me voy a ahorrar en dinero? Porque si es una tabla, este cálculo lo recalcula y me dice, bueno, vas a necesitar tantas frigorías, le pones el costo de la frigoría, de electricidad que te sale, y automáticamente te va a tirar el cálculo de retorno de inversión de saber decir al cliente, che, mira papá, te vas a ahorrar esta plata que vos estás poniendo ahora, en 2 años ya te devuelve. Y no es explicándole por ahí a los clientes, es muy difícil explicar y decirle, no, pero vos no sabés. No, mirá, vos elegís, en 1 año recuperás esta plata y después lo demás que viene es ganancia. Vos elegís, yo te lo estoy dando, con un clic te lo puedo dar. Inclusive puedo decir, bueno, en el aluminio no, si ponemos un parasol, capaz que te ahorras tanto, capaz que no. Y es cuantificable, realmente no es, bueno, más o menos. No, es qué valor exacto tiene el costo. Y de esto de diseño asistido, que es donde se está trabajando muchísimo, se ha pasado al diseño iterativo. Se empieza a utilizar verdaderamente la computadora asistida para hacer cosas que son increíbles. Yo, por ejemplo, acá les voy a mostrar un software que encima es gratuito, de Google, que permite exportar la información de Revit a la nube de Google. Google se está metiendo en esto porque dice, está cambiando la forma de construir, nos tenemos que meter nosotros también. Y lo que te permite a vos es hacer una iteración. Yo se lo voy mostrando. Esto es un videito muy cortito. Básicamente ahora lo que te permite es modelar tu edificio, ¿no es cierto? Lo subís online, le decís a Google dónde va a estar ubicado este edificio. Google automáticamente toma el asolamiento, toma el tráfico, toma la cantidad de gente que cosas, la temperatura promedio de esa calle, el costo del terreno, etcétera. Empieza a tomar valores. Esto justo es la presentación de Google Flags. Ya tendré que hacer una presentación un poco más cheta donde se vea el edificio, ¿ven? Y vos pones todas las características que tenés de tu edificio. Inclusive en Estados Unidos toma hasta la norma. Es increíble. Y vos puedes, y te empieza a iterar, y te empieza a decir cuál es la forma más eficiente de acuerdo a todas las variables que vos pusiste. Inclusive, por ejemplo, pone la misma variable, pero dice, no, pero en otro terreno. Uno por ahí está analizando varios terrenos en la misma ciudad. Bueno, listo. Pongo este terreno, este y este. Entonces pones 3 terrenos diferentes y te da la forma exacta más, la volumetría más óptima de acuerdo a la ubicación. Ve que va cambiando la ubicación. Entonces voy a decir, sí, bueno, en este le puedo sacar un metro cuadrado, en este el costo del metro cuadrado por tanto, y te da todos esos cálculos de forma automática. Entonces, y eso parece gratuito. O sea, hasta hoy, si bien
tiene una cierta complejidad hoy, no es que un inglés se lo usa, se lo puede usar, pero debe comprender, pero el software está y inclusive Autodesk, este es un software que sí lo he usado varias veces, que esto está bastante bueno. Hoy en día hay muchos arquitectos que son programadores gráficos, por así decirlo. Vos lo que haces es de Revit con una BIM que se llama Dynamo, tenés tu volumetría y podés decirle que itere las diferentes opciones que vos podés llegar a tener, según asolamiento, o según alguna variable, según la sombra proyectada del edificio alrededor, según la cantidad de hormigón, lo que se te ocurra, y le decís que empiece a iterar, y después vos podés seleccionar las opciones y ver cuál es la que más se adapta a lo que vos querés. Más se adapta en metros cuadrados, en asolamiento, etcétera, etcétera. Entonces realmente cambia mucho, porque no es estar pensando, verdaderamente uno filtra, inclusive toca un botón, estas son las variables, y puedes filtrar por la que menor asolamiento reciba o mayor. Y te las va tirando y te las va filtrando de menor a mayor. Y realmente es algo muy rápido de hacer, no es algo. Inclusive lo hemos hecho muchas veces. De allí, también, lo que están, ahora esto sí, no lo he visto en Argentina, pero se está trabajando mucho, sobre todo en Estados Unidos ahora, es el diseño generativo. Este es un proyecto de Autodesk que tuvo muchísima relevancia, porque lo que dicen ellos es que ya las formas que nosotros utilizamos de línea recta, y siempre, porque es la forma que tienes que cuantificar, es mucho más fácil calcular una columna cuadrada que una forma de un panal de abeja, ¿no? O sea, pero hoy con estas herramientas sí lo puedes hacer. Entonces ellos lo que están haciendo es directamente hacer la forma sin importar si es lógico o no para nuestro cálculo humano, hacer la forma más óptima, por ejemplo, de estructura o de lo que sea. Esto, por ejemplo, es una silla. Inclusive tuvo mucha relevancia este proyecto porque Boeing lo tomó y ahora todos los aviones que está haciendo Boeing los hace con este pseudo software, y están bajando hasta el 30 o 40% de los precios de los aviones, que es un costo para ellos, es una locura. Y Beam Capture, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué lo pongo acá? Porque lo están empezando a hacer análisis para el tema del diseño morfológico, de cómo el diseño morfológico puede mejorar, ya sea por el asolamiento, inclusive desde el punto de confort, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante de cómo está cambiando la lógica de diseño esto, ¿no? No es solo de costo o de tiempo. Finalmente, este es un ejemplo que les traigo. Esto pasó en Stuttgart. Yo mostraba antes la foto de Google porque se habla de un paradigma que también, ¿qué tiene que ver Google con la arquitectura? Bueno, ¿cuál es el tema? Nosotros antes, cuando nosotros teníamos una casilla, uno que tiene una casilla de mail, ¿qué hace? ¿Quiere un mail? Buscar que me aparezca el mail. Yo no ando, no es como la llave de la casa, y la tengo que dejar siempre en un lugar, tengo los mails ordenados perfectamente por Facebook. No, pones buscar, te aparece el mail, agarras el mail y se acabó, ¿no? Ese mismo paradigma es el que está empezando a aplicar esta gente, que encima eso es lo que tienen, estas tecnologías por ahí aparecen de un año y a los 6 meses ya están aplicando cantidad de estudios. Es muy violento con la competitividad del mercado de cómo se empiezan a utilizar. Esto en Stuttgart, lo increíble fue que este pabellón, lo que tenía es que cada uno de estos filamentos de acero tenía diferentes secciones. Entonces, lo que ellos propusieron en la universidad es cómo vamos a hacer para calcular cada una de las secciones. Son todas diferentes, que vamos a hacer el cálculo manual para cada una. Y lo que dijeron es, hagamos el método Google. Tomemos una base de datos de la universidad de todas las secciones que históricamente, bueno, esa universidad tenía, ¿no? De históricamente, todas las secciones que tenía esa universidad que haya calculado alguna vez, y buscar, no calcules, buscar cuál es la que más se adaptaría a cada una. Y pusieron a simular también computadoras para generar nuevas soluciones. Entonces, directamente buscaron y tomaron cuál era la que mejor se adaptaba al caso de cada filamento. Entonces, ¿cómo no calcularon? No calcularon. Buscaron y les dio exactamente desde su base de datos qué es lo que les convenía usar para cada una de sus secciones.
Y esto trae colación porque si bien puede parecer que es la luna, mucha gente lo que está haciendo, y lo está haciendo acá en Argentina, es cada modelo que tiene BIM, cada modelo de red, que produce una casita o lo que sea, agarra, la toma, extrae toda la información y la mete en una base de datos. Una base de datos puede ser un Excel, puede ser Access, puede ser SQL, lo que se te ocurra que vos tengas en tu estudio, lo puedes usar en Excel para arriba. ¿Y qué hace la gente? Cada vez que tiene que diseñar, por ejemplo, ya diseñé 20 casas, tengo la información de mis 20 modelos de casas, trato de que cada casa sea mejor que la otra. O si tengo indicadores, yo te voy a hacer una casa nueva. Promedio, yo tengo cálculo, tanto gasto de material en mis casas. Y estoy por arriba de esa media. ¿Por qué estoy gastando mucho más material que en todos los otros diseños? ¿El cliente me está pagando eso? ¿Estoy cobrando por eso? ¿Por qué lo estoy haciendo? Mi casa tiene el triple gasto energético que las otras. ¿Por qué me estoy pasando así? ¿En qué le estoy errando en mi diseño? O también, ¿en qué le estoy errando en los costos? Muchas veces es. La base de datos también lo que muchas veces utilizan es en la construcción. Gasté tanto por metro cuadrado. Y lo vas comparando en vivo y en tiempo real, en la etapa del proyecto que estás construyendo tu edificio. ¿Qué está pasando? Entonces vas aprendiendo y vas buscando soluciones desde tus modelos antiguos. Y eso, como les digo, se puede hacer con un clic, con Excel, no es nada más complejo que eso. Finalmente, dejarlo con una reflexión de que todas estas herramientas están disponibles en el mercado, y muchas son inclusive gratuitas o de muy bajo costo. Entonces, la reflexión es si realmente, bueno, hoy que es un tiempo de innovar, si realmente ustedes van a ser los que van a formar parte de la innovación o van a dejar que otro de sus colegas lo haga por ustedes. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Valentín. Si alguno quiere hacer una pregunta de cierre o hacemos el break y se acercan a Valentín. Si una pregunta que piensen que se puede compartir para todos, la hacemos acá y si no nos vamos al break. El tema de la geolocalización, únicamente en el software de Google, por medio del programa que estaba usando antes, no. O sea, Revit vos podés poner la ubicación tuya y te toma automáticamente el racionamiento, por ejemplo. O sea, no es que tiene toda la información que se te ocurre, como tráfico, como esas cosas. Revit no. Revit, por ejemplo, lo que tiene es, puedes poner la época del año, inclusive la sombra, todo eso como uno de los clics. Entonces, que es algo más complejo, sí, vas a tener que pasar por otro software para hacer el análisis. Sí. Pero puedes llevar ese mismo modelo de Revit y exportarlo en cualquiera de los otros software. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias. Y nos vemos en el break, los que se pueden quedar, si no los otros, bueno, gracias. Y tienen ahí teléfono, mail y contacto principal de comunicarse con el Colegio de Arquitectos.